En España, más de 12 millones de españoles, españolas no duermen bien, sufren insomnio. Nosotros dormimos mal por más de 40 causas. ¿Cómo cuáles? En el 70-80% de las personas, la causa de su mal dormir está en el día, no está en la noche. Personas que van al médico, les dan una pastilla para dormir, eso es un ansiolítico relajante. Esa pastilla te está relajando más el músculo y te hace roncar más, incluso te puede provocar apnea. La salud reproductiva de la mujer depende mucho de cómo duermes. Si tú no duermes bien, tienes menos probabilidad de quedarte embarazada. Si tú te tomas mal la melatonina, no solo no te va a ayudar a dormir, sino que va a empeorar y mucho tu sueño. ¿Cómo te has de tomar la melatonina? Cuanto tú más buscas el sueño, menos apareces como el amor. Cuanto más lo buscas, menos se encuentra. ¿Qué preguntas frecuentes te hacen? Pues bueno, una que me suelen hacer mucho es siesta sí, siesta no. Las personas que no duermen bien no viven, sobreviven. ¿Crees que la falta de sueño genera problemas en la pareja? Hola familia, estoy súper contenta porque hoy nos vamos a la luna, tenemos una súper invitada. Y solo os digo que menos mal que esta noche he descansado y he dormido bien, porque si no, me va a dar una caña. Os presento a la doctora Núria Roura. Hola, Núria. Hola, Sonia. Qué ilusión, la verdad. Yo le he dicho a Marcel que estuviera hoy aquí porque está súper ilusionado de tenerte en el canal y que te conozcan un poquito más. Yo sabes que me va a encantar que nos cuentes más quién es Núria y luego vamos a entrar en tu tema, que es el tema del sueño, que la verdad que es algo que quita el sueño. Pues sí, la verdad. Espero que sobre todo no haga que os durmáis, ¿no? Porque a veces un cardiólogo si da una charla, no le gustaría que a nadie le diera pues un ataque al corazón. Pero yo cuando voy a dar ponencias, ¿no? Si veo que alguien por el público se duerme, pienso, mira, me está entendiendo. O sea que está funcionando, está funcionando lo que digo. Qué bueno, Núria. Cuéntanos quién es la doctora Núria Roura o quién es Núria. Bueno, pues Núria es una chica de pueblo que nació en un pueblecito de Lleida. Una familia pues trabajadora, madre empresaria, padre empresario. Bueno, crecí en un pueblecito que antes pues íbamos al cole y después por las tardes siempre estábamos en la naturaleza, la bici, por aquí y para allá. Y bueno, tengo una hermana que tiene 2 años mayor que yo y hacíamos pues mucha piña, ¿no? Íbamos siempre las dos. Después nació mi hermano, 12 años más pequeño, que fue como el regalito que nos llegó. Y pues nada, la verdad es que una adolescencia muy normal, pero cuando decidí que tenía que estudiar, no sabía qué estudiar, pero yo tenía ganas yo quiero salir de Lleida, del pueblo. De pueblo, y yo me quiero ir a Barcelona, porque claro, Barcelona era como la gran ciudad, ¿no? Y quería irme a estudiar fuera y pensé, ostras, ¿qué carrera no se hace en Lleida y se hace en Barcelona, ¿no? Y eso empecé a buscar ahí a ver qué carreras, porque a veces te dicen, oye, tú ya tenías, no sé, esas ganas, ¿no? De estudiar psicología o No, yo no sabía ni qué era psicología, pero yo cuando vi que había una carrera que era psicología, que en Lleida no se hacía y que era como la puerta para ir a Barcelona, dije, yo me voy a estudiar psicología. Entonces ya me fui a Barcelona, estudié allí, la verdad es que los años de la universidad, pues muy bien. También me ayudó mucho el deporte porque también durante mi infancia, bueno, desde pequeña que he hecho siempre gimnasia artística y he competido en la gimnasia artística, con lo que también me ayuda mucho a exponerme a cuando te has entrenado todo un año y después tienes que salir allí, te lo estás jugando todo en 2 minutos, pues cuando las cosas a lo mejor no van como quieres, ¿no? También tolerar esa frustración. Yo creo que el deporte de competición pues ayuda también, ¿no? a después cómo vives tu vida. Y ahí en la universidad también tuve que dejar un poquito el deporte para ponerme a estudiar más. Y nada, cuando acabé la carrera era como, ostras, ¿a qué me quiero dedicar, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Sabía que me quería especializar un poquito más en alguna temática concreta. Y claro, fíjate que yo os explicaba de mi familia, madre emprendedora y padre súper roncador. Mi padre era un roncador de esos de pata negra. Yo con mi hermana nos reíamos porque era por las noches cuando que mi padre ya dormía, nosotros lo escuchábamos roncar, ¿no? Y además no era un ronquido continuado, sino que paraba, había un momento que paraba y después hacía como un ronquido mucho más fuerte. Nosotras pues nos reíamos, ¿no? Claro, años más tarde ya vi que eso era una patología de sueño. Y mi madre pues una insomne realmente, porque con la empresa, los niños, la conciliación pues no era lo que ahora. Sí que teníamos a los abuelos, que yo me crié es como mi segunda madre,
Pero bueno, una insomne de pasillo arriba, pasillo abajo. Que años más tarde yo creo que eso lo he pensado y realmente me llevó un poquito esa ganas de ir hacia el sueño, precisamente por eso, ¿no? Porque yo ya lo viví en mi familia desde pequeñita, ver cómo si en una familia de 5 personas, pues como mínimo 3, porque luego mi hermano bien pequeñito no dormía nada tampoco. ¿Cómo puede ser, no? Que ya en una familia de 5 o 3 personas no duermen bien. Entonces ahí empecé a investigar un poquito más y me di cuenta que era un problema mucho más generalizado. Porque eso te quería preguntar, Nuria. O sea, hablamos del insomnio, hablamos del sueño. ¿Tú sabes el dato de cuántas personas hay que padecen insomnio, por ejemplo, en España? En España, más de 12 millones de españoles y Wow. españolas no duermen bien, sufren insomnio. Un 30% de la población en algún momento de su vida va a sufrir insomnio. ¿Y cómo influye el tener insomnio? Pues influye a todos los niveles. Piensa que el sueño es nuestro taller de reparación. Nosotros necesitamos dormir para poder reparar todo lo que gastamos durante el día y poder funcionar bien al día siguiente. Nosotros cuando dormimos pasamos por distintas fases de sueño y esas fases de sueño están especializadas en reparar ciertas partes de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante pasar por todas esas fases de sueño, porque si solo haces una fase, solo reparas una parte de tu cuerpo. Entonces hay 2 fases muy importantes. Una es la de sueño profundo, que es donde reparamos nuestro cuerpo físico, reparamos los músculos, reparamos los huesos, reparamos todos los órganos, todas las células de nuestro cuerpo, y eso es importante para darnos la energía, ¿no?, que necesitamos para funcionar durante el día. Nosotros necesitamos reparar el cuerpo para tener esa energía, esa vitalidad, esas ganas de hacer cosas. Y luego está la otra fase muy importante, que es la fase REM, ¿sí?, donde nosotros soñamos, tenemos los sueños. Esa fase es importante para reparar nuestra mente. Sí, ¿Y por qué hay personas, Nuria, por ejemplo, yo no me acuerdo de los sueños? O sea, es como, a veces siento que no sé si es que no he soñado o no recuerdo. ¿Por qué es eso? Solo recordamos los sueños si nos despertamos en ellos. Vale. Claro, los sueños los solemos tener siempre en la segunda mitad de la noche y por eso solemos recordar aquellos sueños cuando los últimos, ¿no?, cuando suena el despertador. Pero si una persona que me dice a veces, Nuria, yo sueño mucho, es porque realmente se despierta mucho. Ahí nos está diciendo que no tiene una buena calidad de sueño. O sea, que lo ideal es no acordarte de que has soñado. Claro, a lo mejor alguno, el del final de la noche posiblemente, pero muchas personas me dicen, Nuria, yo sueño un montón. Eso te está diciendo que te estás despertando demasiadas veces. Claro, y esa fase REM es importante para la reparación cognitiva. ¿Qué quiere decir? Pues la concentración al día siguiente, la emoción, cómo generas tus emociones, cómo vives tu día a día, y también la capacidad para memorizar, para prestar atención. Claro, personas me dicen, Nuria, es que uno de los síntomas que más noto es la pérdida de memoria. Cuando empezamos a dormir mal, sentimos rápidamente un cansancio físico. Si una persona hoy no duerme bien, al día siguiente lo primero que nota es cansancio físico y falta de concentración. Les cuesta a lo mejor en un discurso que te salga una palabra, no sabes acabar una frase o no te viene esa palabra, ¿no? ¿Y por qué crees, Nuria? Porque yo creo que uno de los puntos es que tampoco nos enseñan a esa higiene del sueño o cómo dormir bien y tampoco somos consecuentes de lo que supone el dormir poco. Porque luego, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, ¿no?, que estamos, hay muchas personas que duermen 4 o 5 horas y dicen, yo ya me siento descansado, yo ya me siento a tope. Entonces, por ejemplo, hay toda la moda del club de las 5 de la mañana. ¿Qué opinión tienes tú sobre ello? Pues fíjate que los estudios nos demuestran que las 2 últimas horas de nuestro sueño son las más importantes, sobre todo para rendir bien en nuestro trabajo, en esa capacidad cognitiva, porque esa fase REM, donde reparamos la parte emocional y cognitiva, se genera sobre todo en esas 2 últimas horas de la noche. Claro, ¿qué pasaba antes, no? Que sobre todo los CEOs de empresas, la gente muy ocupada, decían, yo duermo 5 horas y con eso tengo suficiente. ¿Por qué? Porque ya habían reparado la parte física y es como, ya tengo energía y ya puedo empezar el día. Pero luego no son conscientes de cómo eso les afecta en su trabajo, en lo que decíamos antes, ¿no?, en la falta de concentración, sobre todo también en la empatía, esa gestión emocional en tu trabajo, esa empatía con las personas que trabajan contigo, esa irritabilidad, esos cambios de humor.
Todo eso es súper importante en el trabajo, sobre todo personas que trabajan generando conocimiento, que necesitas de tu capacidad cognitiva, todo para vivir, ¿no?, en tu día a día, en tu trabajo y en tener esa relación con las personas que trabajan contigo. Es muy importante. Entonces, al final, siendo empresario, que al final somos personas de alto rendimiento, o sea, el sueño tendría que ser una de las prácticas que deberíamos mejorar. Totalmente, es que le tenemos que dar mucha más importancia porque no le damos la importancia que tiene. El sueño es una de las funciones más importantes que tenemos en nuestra vida. Es como el respirar. Si nosotros no respiramos o no respiramos bien, acabamos enfermando. El sueño, según la Organización Mundial de la Salud, el dormir mal, la privación de sueño, ya se ha considerado una pandemia mundial. Dormir menos de 6 horas está considerada la primera causa de enfermar. Si tú quieres prevenir enfermedades, graves además, ¿no?, patología cardiovascular, diabetes, cáncer, depresiones, Alzheimer, o estas patologías que están la mayoría en las 7 de las 10 primeras que causan la mortalidad en España, están relacionadas directamente con el dormir mal. Entonces, si tú quieres vivir muchos años, llegar a un envejecimiento saludable, tienes que empezar a darle importancia al sueño y tienes que empezar a dormir bien. Y entonces, toda esa parte, perdona, Nuria, de que te comento, ¿no?, el tema del club de las 5, que se ha puesto tan de moda, que ves a tantas personas que hacen, ¿no?, este esfuerzo de levantarse. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es para todo el mundo? ¿Qué opinión tienes? Claro, el levantarte a las 5 es ideal si te has ido a dormir a las 10, ¿no?, o a las 9. Porque hay personas que tienen esa capacidad por cronotipo. Todo el mundo tenemos unos cronotipos. Hay personas que tienen la tendencia a dormirse más pronto, tienen su capacidad de concentrarse muy limitada a esas horas y por tanto necesitan dormir pronto, pero después por la mañana tienen esa capacidad de concentrarse a las 5, a las 6 de la mañana. Entonces es ideal. Pero claro, no nos sirve el club de las 5 de la mañana para todos, porque para todos no. Porque hay muchas personas que cuando se sienten como más concentradas y con más capacidad para trabajar es por la tarde-noche. Entonces esas personas tienen que aprovechar también ese momento. Entonces si tú te vas a dormir a las 12 o a la 1, no te despiertes a las 5. Entonces ahí lo que tienes que hacer es desplazar esa fase de sueño, pero para garantizar como mínimo esas 7 horas que casi todas las personas necesitan para sentirse bien al día siguiente. Entonces depende mucho de qué cronotipo tienes y tú tienes que estar acorde, tus horarios tienen que estar acorde a tu cronotipo. Si vives en otro cronotipo, eso te va a afectar a nivel de salud totalmente. Totalmente. Y además muchas veces sucede, ¿no?, que con tu pareja, porque eso pasa, ¿no?, que tengáis cronotipos distintos. ¿Cómo convives con un cronotipo diferente a ti? No, esto de los cronotipos, además, yo creo que puede ser causa de divorcio. Porque si nosotros paramos a pensar cuánto tiempo pasamos con nuestra pareja y en qué momento estamos más tiempo con nuestra pareja, es justo en la noche, en el momento antes de ir a dormir. Tú imagínate una persona que no ha descansado bien, tiene que aguantar todo el día de trabajo con ese cansancio, esa irritabilidad, esa falta de concentración, seguramente ya te ha generado también alguna discusión con algún compañero del trabajo, algún mal rollo seguro, porque cuando no duermes bien, la vida no te va bien. Entonces llegas por la noche y ¿tú qué crees? Con ese cansancio, esa acumulación. ¿Quién lo paga al final? Lo acaba pagando la gente que tienes alrededor. Lo paga tu pareja, lo pagan tus hijos o lo pagan tus padres, con aquellos que convives. ¿Y qué ocurre? Que luego te sabe mal, porque te sientes culpable. Pero es algo que no puedes controlar. ¿Crees que la falta de sueño genera problemas en la pareja? Totalmente, totalmente. La falta de sueño no solo genera problemas en la pareja, sino que seguro que ha sido causa de muchos divorcios que no sabemos. Ya empezando por ejemplo, cambiando de tema un poco, pero los ronquidos. Dormir al lado de una persona que ronca todas las noches, que no te deja descansar. Tiene que haber mucho amor ahí, porque si no, no lo entiendo. Y el nivel de tolerancia te baja cuando no descansas bien. No eres tan tolerante con las cosas, con las personas. O sea, eso te afecta en tu relación, no solo con tu pareja, es que con la relación con todo el mundo. ¿Y el tema de los ronquidos cómo puede solucionarse? Claro, el tema de los ronquidos, estamos hablando de una patología que ya es fisiológica. ¿Sí? Es una forma de cuello que te predispone a que se relaje demasiado, el paso del aire se cierra, el aire tiene que hacer más fuerza y como están las cuerdas vocales, vibran esas cuerdas vocales y hacen el ruido. Es una cuestión morfológica. Pero ¿qué pasa? Que nosotros lo podemos controlar en el sentido de que si yo estoy con sobrepeso,
sobre todo en los hombres o en las mujeres, cuando llegan a la menopausia se suele acumular mucha grasa en el cuello o en el abdomen. Entonces, esa grasa que se acumula hace que el paso del aire aún sea más estrecho. O sea, si tienes un sobrepeso, eso lo que hace es aumentar más los ronquidos. Y además, como hemos hablado de una relajación del cuello, de los músculos del cuello, si tú tomas algo relajante, aún vas a roncar más. Por eso, si alguna noche pues una pareja sale a celebrar un aniversario y bebe un poquito de cava o vino o un gin tonic, pues esa noche, ¿qué le ocurrirá a esa persona? Pues que aún va a roncar más. ¿Por qué? Porque el alcohol relaja. Entonces hay que controlar eso, ¿no? O por ejemplo, personas que van al médico, les dan una pastilla para dormir. Eso es un ansiolítico relajante. Esa pastilla te está afectando más el sueño porque te está relajando más el músculo y te hace roncar más, incluso te puede provocar apneas, que es cuando ya el cuello se cierra del todo, ¿no? Lo que hablaba antes de mi padre, el cuello se cierra, hay una parada respiratoria en ese momento, te estás ahogando, el cerebro se da cuenta que te estás quedando sin oxígeno y puede empezar 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, un minuto, y tú no estás respirando, el nivel de oxígeno está bajando, el corazón late muy poquito a poco, no tiene oxígeno. Entonces ahí se está generando una parada respiratoria. El cerebro, que es muy inteligente, no te deja morir de esa apnea. ¿Y qué hace? Para salvarte, te despierta. Te genera un micro despertar, que es, tú no eres muy consciente, porque solo te saca de la fase de sueño profundo a una más superficial, que era ese ronquido que te he dicho, como un espasmo, ¿sí? Que esa persona crea ese micro despertar. ¿Para qué? Para que el cerebro te despierta, vuelves a coger tono muscular, fuerza en los músculos y el cuello se abre y vuelves a respirar. ¿Y te encuentras en consulta, Nuria, con personas que o en el programa te vienen con esta problemática? Sí, muchas personas. Y me lo preguntan, ¿no? Porque, Nuria, ¿esto se puede solucionar con tu programa? Claro, esto es una causa más morfológica. Podemos solucionar que una vez tú ya te despiertas por esas apneas, no te genere esa preocupación o esa hiperactivación, porque muchas personas, cuando ocurre ese micro despertar, lo que pasa es que el cerebro ya se activa y entonces les cuesta volver a dormir. Claro, si una persona tiene 3 microdespertares, como todos tenemos, eso es normal, durante la noche tener 3 o 4 microdespertares, que es cuando te tapas, ¿no? Te das la vuelta y tal, tú no te enteras, pero muchas veces tú no te despiertas en la misma posición que te has dormido. ¿Por qué? Porque te has ido moviendo, te has ido microdespertando, pero no eres consciente. Pero claro, si tú tienes 3 microdespertares, puede ser que la probabilidad de que uno de ellos te hiperactives porque ya empiezas con un poquito de ansiedad sea menor que una persona que a lo mejor tiene 30 o 40 o 100 microdespertares, porque tiene 100 apneas. La probabilidad de que en alguna de ellas tú te hiperactives, ¿no? Todo si tienes un poquito de ansiedad durante el día, pues aumenta, claro. Entonces es más frecuente. ¿Y cómo ayudas a las personas, Nuria? ¿Cómo lo haces? Primero dándoles las estrategias para que sean conscientes de la importancia que tiene el sueño en su vida. ¿Sí? Yo les digo, si tú no duermes bien, tú no vas a vivir muchos años. Y además, esos años que vas a vivir, vas a tener una vida no de vida, ¿no? Yo les digo, las personas que no duermen bien no viven, sobreviven realmente, porque no controlan su vida, están dependiéndolas del sueño, el sueño les está dirigiendo la vida. Entonces tienen que coger primero esa conciencia de la importancia del sueño. El segundo, que el sueño, el cambiarlo, el mejorarlo está en sus manos. Pueden hacer algo. Porque mucha gente, y me encuentro que ya se ha resignado a dormir mal. Lo hemos normalizado. Y eso es lo peor. Es como que lo han aceptado, ¿no? Han tirado la toalla, esto es así. Y es porque es frecuente. Es como el estrés. Que el estrés es frecuente, está bien, pero no es normal tener estrés. Nos va a llevar a unas consecuencias. Con el sueño nos ocurre lo mismo. Que sea normal, ¿no? O que sea frecuente, no es normal. Entonces, no podemos resignarnos a ello. ¿Y cómo lo haces, Aníbal? ¿Tienes un programa, Nuria? ¿Cómo trabajas con las personas? ¿Cómo las ayudas? Pues mira, lo primero que hacemos es analizar un poquito su día, ¿no? Buscar esa causa de mal dormir. La mayoría de las causas de mal dormir, piensa que nosotros dormimos mal por más de 40 causas. Hay 40 causas distintas. ¿Cómo cuáles? Para que también así podamos un poquito ayudar a la audiencia. Mira, hay como 2 grupos, ¿no? La primera causa, que es la causa nocturna, que es aquellas, pues como te hablaba, las apneas, los ronquidos, las piernas inquietas, son aquellas personas que duermen pero no descansan. ¿Sí?
Después están las causas diurnas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todo lo que hacemos durante el día afecta a la noche. Si una persona se toma 10 cafés durante el día, esto le va a afectar a la noche. Porque el sueño se empieza a fabricar en el momento que nos despertamos por la mañana. Cuando hemos abierto los ojos esta mañana, ya en este momento estamos fabricando el sueño de esta noche. Tardamos 16, 17 horas. En lo que yo tarde, en esas 16, 17 horas, lo que yo haga en ese tiempo va a condicionar en cómo duermo. Entonces, vamos a ver cómo es tu vida, cómo vives, ¿sí? Porque eso va a condicionarlo. Y en el 70-80% de las personas, la causa de su mal dormir está en el día, no está en la noche, está en sus hábitos, en las conductas que hace. Pero no solo en lo que hace, fíjate, Sonia, que eso es súper potente, porque nos pensamos muchas veces que solo es lo que hacemos, pero no es eso solo, también es lo que pensamos, porque lo que pensamos nos hace llevar a una emoción, lo que sentimos. Si yo durante el día me estoy imaginando que lo que me ha dicho mi compañera o mi compañero o mi pareja no me ha sentado bien, porque eso hace que no me quieran, claro, toda esa preocupación y esa emoción que a mí me está generando, eso va a hacer que no duerma bien por la noche. Hay un tipo de personalidad que son personas muy alegres y con muchas ganas de hacer cosas y muy emprendedoras, y eso está muy bien, pero hay una parte que no lo es tanto y es gente que es muy responsable, que le gusta hacer las cosas muy bien, se preocupan mucho por todo. Fíjate que la palabra ya lo dice, preocuparse. Anticipan la ansiedad, ¿no? Se preocupan por cosas que todavía no han llegado. Y entran como una rumiación continua, total, ¿no? Y estas personas cuando llega la noche les cuesta muchísimo desconectar. Y claro, no duermen por cosas que les preocupa que aún no han llegado. Y claro, los estudios ya nos demuestran, la Universidad de Harvard se hizo un estudio que dijo que el 90% de las cosas por las que nos preocupamos no llegan a suceder. Por lo tanto, ese miedo a que suceda es precisamente lo que no nos deja dormir. Entonces, trabajamos mucho todo esto. Trabajamos el día y trabajamos la noche para que lleguen al final del día, en ese momento de dormir, con las condiciones óptimas para que el sueño aparezca. Porque nosotros no tenemos que hacer nada para dormir. ¿Tú, Sonia, duermes bien? Yo duermo fantásticamente. Claro. Yo me tumbo y me quedo y ni sueño que yo recuerde, prácticamente me levanto en la misma posición que me voy a dormir, o sea, una maravilla. Y si yo te digo, ¿y qué haces para dormir? Nada. Exacto. Porque tenemos que llegar por la noche y no tener que hacer nada. Cuando una persona ya empieza, que si la luz, que si el sonido, que si esto, que si las horas, que cuando ya estás controlando el momento de Ahí dormir, podría ser un indicador ya, ¿no? Eso ya es un indicador de que ya no estás generando el sueño de una forma automática. Y ese es uno de los principales problemas. Nos acabamos focalizando en el sueño. Y el sueño no se puede controlar. ¿Es una consecuencia al final? Claro, tiene que venir él solo. Cuanto tú más buscas el sueño, menos apareces como el amor. Cuanto más lo buscas, menos se encuentra. Total. Qué potente, Nuria. Y lo que me encantaría es porque muchas personas, ¿no? Lo que decimos, se han acostumbrado a este malvivir, ¿no? Esto es como cuando vives en un trabajo que no te gusta, cuando vives en una relación que no estás feliz, ¿no? Al final, el ser humano tiene una capacidad de resiliencia increíble. Entonces, ¿qué indicadores tú le dirías a las personas que nos están escuchando que realmente están sintiendo estos síntomas o están influyendo en su vida? ¿Qué pueden hacer? O sea, que tomen acción, ¿no? Al final, ¿cómo les podemos animar a que tomen esta acción? Claro, fíjate, porque tenemos que pensar que al final nosotros tenemos que decidir qué tipo de vida queremos. No podemos ser marionetas y víctimas, ¿no? Siempre estamos como en el victimismo de me ha tocado esto, me ha tocado lo otro, como si nosotros no pudiéramos decidir nada. Nosotros debemos decidir qué tipo de vida queremos. ¿Qué pasa? Que para eso debemos tomar responsabilidad y muchas veces nos cuesta mucho. Por eso acabamos en las pastillas. ¿Por qué? Porque queremos algo rápido y que no me cueste mucho esfuerzo. Claro. Porque el cerebro nos boicotea. El cerebro nos quiere mantener en esa zona de control, en lo que conocemos, porque nos hace estar seguros y queremos esa seguridad por encima de todo. Pero en esa seguridad muchas veces no está el disfrute, no está la buena vida, no está esa vida que deseas. Por tanto, hay que hacer ese pequeño esfuerzo para llegar, salir de esa zona de confort y llegar a esa vida que deseas, que si tú tienes la vida que deseas, el sueño va a venir. Y el tema de la medicación es que es un temazo, porque hay muchísimas personas que viven enganchadas a un fármaco. Y como, es que no sé, y es como exactamente, ¿no? Me pongo la tirita, pero realmente no estás yendo a la causa de que te está provocando esto. Pero eso también, Nuria, hay mucha responsabilidad de los médicos.
Porque al final, si tú vas a consulta, explicas esta situación y lo primero que te dan es un fármaco. Sí, pero yo también tengo que tirar una lanza a favor de los médicos porque tienen muy poco tiempo en consulta y tienen muy poca formación. El sistema sanitario en España tenemos muy Ya, poca sí, formación. estoy de acuerdo, Nuria, pero piensa que una bata blanca da muchísima autoridad. Por lo tanto, si una persona va a pedir ayuda a un médico y ahí hay la responsabilidad donde tú das un fármaco y ya, o sea, tú puedes dar el fármaco como un preventivo, pero indicar, ¿no? Que pueden haber programas, que pueden haber educación del sueño. Entonces, hay también una responsabilidad de hacer bien nuestro trabajo. Ahí está también un poquito mi trabajo, ¿no? De cómo puedo hacer llegar a toda la gente, explicar que hay unas metodologías aparte de los fármacos, porque mucha gente no lo conoce. Gente que me entra en el programa y me dice, yo llevo muchos años durmiendo mal, yo nunca he probado medicación y yo nunca he ido a pedir ayuda porque sabía que me iban a dar un fármaco y yo no quería eso. Claro. Entonces ya no han pedido ayuda. De estos 12 millones de personas que te digo, solo un 5% piden ayuda a profesionales especializados en el sueño. Ya, entonces, ¿cuántas personas están en su casa, en su vida, pasándolo súper mal? Y Nuria, me encantaría que también aprovecháramos esto para cómo pueden conocerte, cómo pueden llegar a ti. Pues bueno, les vamos a dejar aquí un enlace con un regalito que yo creo que les va a ayudar muchísimo, estoy segura, para dormir mejor. Así también ya tienen mi contacto, porque es muy importante sobre todo que no se resignen a dormir mal, que sepan que hay ayudas, que hay un programa. Yo llevo más de 20 años ayudando a las personas, he creado una metodología que ya todas las sociedades, asociaciones médicas relacionadas con la medicina del sueño ya dicen que es la primera línea de intervención y debemos hacer llegar a la gente que sepa que hay algo alternativo a los fármacos, porque los fármacos lo único que hacen es generarnos dependencia y nadie quiere ser dependiente de nada ni de nadie. Totalmente. Y los fármacos solo generan dependencia. Y cuando yo veo alumnas que me dicen, ostras, Nuria, he podido dejar los fármacos después de 10, 20 años de tomar fármacos, ¿cómo me ha cambiado la vida? Es que yo solo de ayudar a una persona pienso que esos 20 años que llevo estudiando y ayudando a las personas ya me merece la pena. Totalmente. Porque lo que llegan a perder estas personas en su vida ya no solo es la dependencia al fármaco, el daño que les está haciendo a nivel físico, sino también a nivel social, porque muchas gentes lo esconden, no lo explica, muchas veces dejan de ir, de disfrutar de vacaciones, fines de semana. ¿Por qué? Porque saben que no están durmiendo bien y no quieren pasar por ese mal trago. Y se resignan, se quedan en sus casas, no lo dicen, las parejas no las entienden, porque el que no ha pasado una noche sin dormir realmente no sabe lo mal que se pasa después de pasar una noche entera sin dormir, por lo tanto se siente muy sola. Y la noche es muy negra. Yo cuando hablan de noches en blanco, digo, no, la noche es en negro. Y en mi programa las alumnas ya lo saben. Me dicen, pues ya no he pasado ninguna noche más en negro, porque la noche es muy negra. Los pensamientos que se generan en esa noche sin dormir son muy negativos. Y hay gente que acaba con depresiones solo por el hecho de no dormir. Y no es bien una depresión endógena, sino es una depresión porque han generado tal ansiedad y tienen tanta falta de energía, y tanta falta de energía no solo física, sino ya emocional, que acaban en depresión. Y hay personas que han entrado en el programa así, y cuando ves realmente que consiguen estabilizar ese estado de ánimo, las ves felices y las ves que vuelven a dirigir sus vidas. Cuéntanos algún caso de este cambio de vida que ayudas. Por ejemplo, la persona que llevaba más tiempo con fármacos fue Marga, una chica, la verdad es que ella era bastante vital, aún así con toda la farmacología que llevaba, y pudo dejar esos fármacos en poquito tiempo relativamente. Y ahora, que yo siempre les envío mensajitos de cómo vas, me gusta saber de ellas, le digo cómo vas y tal, y me dice, Nuria, es que he recuperado mi vida. Es que antes no hacía nada, no podía salir, me daba vergüenza lo que os decía. Yo no podía, cuando quedaban amigas para ir un fin de semana y tal, es que no. O Conchi que está el testimonio en Instagram, que es una de las más mayores que he tenido en el programa, 79 años, está felicísima de poder haber conseguido dormir bien, porque ella ya había consumido fármacos hace muchos años, los había dejado, se había resignado a dormir mal, porque además pensaba, esto es la edad, ¿no? Que es otro de los mitos, ¿no? Es la edad, ya me toca dormir mal. Está durmiendo más de 7 horas cada noche, sin fármacos.
está en un grupo de Guau, senderismo y sube qué bien. montañas. Y claro, cuando tú ves eso, dices, ostras, por favor, que lo sepa todo el mundo. Que todas las mujeres, sobre todo, y hombres que dicen, no, tengo que dormir mal porque me hago mayor, jolín, que no, que cambies ya el chip y eso. Hablemos de los mitos, porque has dicho, no, este es uno de los mitos. ¿Qué mitos están relacionados con el sueño que deberíamos de romper, Nuria? El primero es el de la edad, ¿no? Me hago mayor, duermo mal, es normal. Normal, eso. Los mitos siempre es la excusitis y me quedo en el victimismo. Y sobre todo mitos de cosas que yo no puedo cambiar, porque la edad no la podemos cambiar. La otra es la genética. Duermo mal porque mi madre duerme mal o mi padre duerme mal y es genético. Yo podría haber dicho eso. Mi madre dormía mal y ahora está durmiendo bien y yo duermo bien. Por lo tanto, no nos excusemos en eso. Eso, claro, como la genética no la puedo cambiar, todos los mitos van a lo que yo no puedo cambiar. No, es algo hormonal. Sí, otro mito. Es algo interno, otro mito. Fijaros, todas las hormonas, todo esto interno que nosotros creemos y que llegamos a la menopausia y que es el cambio hormonal, es que estos cambios hormonales de los ritmos circadianos que tenemos en nuestro cuerpo, todos dependen de cómo nosotros vivimos nuestro día. Porque si tú tienes sofocos y empiezas a tomar alcohol, a tener estrés, te va a aumentar los sofocos. Claro, si tú no estás generando melatonina porque crees que es la hormona, esta hormona que yo me la está generando, no genero melatonina, perdona, pues no estés con el móvil hasta las 2 de la mañana. O sea, todos los ritmos endógenos también dependen de nosotros, pero como no lo sabemos, lo utilizamos como excusa. Claro, autorresponsabilidad. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Algo que yo no puedo cambiar. Y luego otro también, el hecho de creer que tenemos que dormir 8 horas, el mito de las 8 horas. No todo el mundo necesita dormir esas 8 horas. Por eso decimos que entre 7 y 8 horas, algunas personas incluso más, 9 horas, podría ser normal. La mortalidad se ha asociado a menos de 5 horas o más de 10 horas. ¿Sí? Las personas que duermen menos de 5 horas o más de 10 horas tienen más riesgo de morir. ¿Sí? Pero cuando nosotros llegamos en esta franja media, 7, 8, 9 horas, todo el mundo necesita esas horas. Luego lo demás es autoengañarnos. ¿Y hay algún día de la semana que haya más probabilidad a dormir peor? Pues sí. Y esto sorprende bastante, Sonia, porque fíjate, el día de la semana que peor dormimos es el domingo. Cuando tú dirías, pues el domingo has estado con la familia, no te has tenido que madrugar y has podido tener un día relajante, estar en el campo, buenos hábitos. Pues Nuria, una persona que le cuesta dormir el domingo es porque realmente yo creo que su vida no le gusta, o sea, no está muy feliz con la vida que tiene. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vivimos la vida pensando en el futuro. El domingo ya estás pensando en el lunes. Entonces, como siempre pensamos en el futuro... Ya, pero una persona que está en ese paradigma, es decir, que dice que le cuesta dormir el domingo, o sea, ya no es el problema que te cuesta dormir, es que el problema es que tu vida no te gusta. Como mínimo lo que vas a hacer el lunes. Exacto, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cuál es el día que, digamos, se duerme mejor? El jueves. El jueves es el día que mejor se duerme. ¿Por qué? Porque ya estás viendo el fin de semana. Pero fíjate, en esto que hablas, Sonia, es súper potente lo que decimos, porque mira la vida de la gente. Nosotros estamos todo el día trabajando, ¿para qué? Para esos minutos que me dice mucha gente, ay, es que el móvil, esa horita antes de dormir, es que es mi momento. O sea, de las 24 horas, ¿disfrutas tu momento, esa hora antes de dormir? Y en toda tu semana de 7 días, ¿tú estás esperando el fin de semana porque de 7 disfrutas 2? Y de todo tu año, ¿estás trabajando 11 meses para disfrutar ese mes si lo tienes de vacaciones? ¿Y en toda tu vida estás trabajando para esperar a jubilarte a los 65 años? Potente, ¿eh, Nuria? Eso es súper potente y eso es lo que mucho trabajamos en el programa. Si tú no cambias esa mentalidad, tú no vas a llegar por la noche y tu mente va a decir, ¡buah! Puedo descansar. Porque tú no duermes porque tienes miedo, tienes preocupaciones, no estás a gusto. Y realmente es lo que veo que les ayudas mucho más que a dormir. Es decir, una persona que al final entra en tu programa, les ayudas a poder plantearse qué vida tienen y cómo van a vivir de aquí hacia adelante, ¿no? Entonces, o sea, me parece brutal. Yo no sé cómo se llama tu programa, ¿cómo es? Es el método Roure, duerme bien en 30 días. Pues aparte de duerme bien en 30 días, es ten la vida que te mereces. Total. Consigue la vida que te mereces. O sea, es que es muy importante, ¿no? Porque al final hablamos del sueño, de lo que supone, pero cómo marca también tu vida y cómo es en consecuencia tu vida, ¿no? Al final, ¿podríamos decir que cómo duermes es como vives?
Totalmente. Y cómo vives es como duermes. Porque tú te crees que las cosas que te pasan en la vida no dependen de ti, pero muchas dependen de decisiones que has tomado en el pasado. Lo que tú estás viviendo ahora es por decisiones que has tomado en el pasado. La decisión que tú vas a tomar hoy es lo que vas a vivir dentro de unos cuantos años. Por ejemplo, tengo algunas alumnas jovencitas que entran al programa y dicen, Nuria, es que yo no duermo bien y estamos intentando quedarnos embarazados. ¿Sí? La salud reproductiva de la mujer depende mucho de cómo duermes. Si tú no duermes bien, tienes menos probabilidad de quedarte embarazada. Pero es que si tu pareja no duerme bien, también te está afectando a ti y a ese proceso de quedarte embarazada. ¿Por qué? Porque los niveles de espermatozoides de tu pareja no están al nivel que no están sanos, porque no está descansando bien. Una persona que no duerme bien le está afectando en su vida mucho más de lo que cree. Está afectando a todos los niveles de su vida. Si no duermes bien, cambia eso, porque si cambias eso, va a cambiar tu vida radicalmente. Qué bueno. Es que qué importante, ¿no? Y qué poquito se habla de ello. Así que nos encanta que estés en el podcast, que yo creo que va a ser algo que va a ayudar muchísimo. Y también, por ejemplo, nosotros que viajamos mucho, Marcel y yo, que estamos en muchos viajes internacionales, para muchas personas el hecho del jet lag es como súper limitante, ¿no? Y nosotros, primero tomamos melatonina cuando viajamos y nos ayuda a regular muchísimo el sueño y somos capaces de llegar y al día siguiente tener un día normal. Entonces, ¿qué crees que ahí influye, aparte de, obviamente, el cambio horario? ¿Crees que también es ese punto de ya ir con esa creencia de... Mira, en este caso influye mucho el ritmo circadiano, ¿sí? Porque el ritmo circadiano es ese pequeño reloj que tenemos en el cerebro y este reloj es el encargado de decirnos a qué hora nos tenemos que acostar y a qué hora nos tenemos que levantar. Es como, por ejemplo, cuando están todos los atletas allí a punto de salir la carrera, ese disparo, ese gatillo que dispara y dices, venga, empezar a correr, pues la melatonina, cuando aparece en nuestro cerebro, es el disparo para ya empezar a dormir. Entonces, esa melatonina se dispara cada noche a la misma hora. Entonces, eso regula ese reloj y hace que cada día el sueño te venga a la misma hora. Claro, si tú no duermes bien, ese reloj se pierde, ¿sí? Porque hay momentos en los que te vas despertando durante la noche y esa melatonina no sabe en qué momento tiene que aparecer. Si tú tienes el reloj circadiano bien establecido, cuando tú te vas a otro país donde hay un cambio horario, entonces tienes que pensar que ese reloj, ese disparo, tiene que cambiar, porque tú tienes tu reloj endógeno y ahora el sol está en otro reloj. Entonces lo cambiamos ahí en el reloj de pulsera, pero tú tienes que ayudarle a tu reloj endógeno también a que se cambie rápido. Es como cuando aquí hacemos los cambios horarios, hora para arriba, hora para abajo, pero allí puede ser de mucha diferencia. Entonces, en esos casos sí que la melatonina ayuda mucho, porque le está diciendo al reloj, ¡pum!, ahora es cuando tienes que aparecer. Pero claro, nosotros hemos generalizado mucho la melatonina y ahora la tomamos para todo, ¿sí? Y no sirve para todo. Es más, según en qué momento te tomes esa melatonina, te puede estar haciendo que tú no duermas en toda la noche. Si tú te tomas mal la melatonina, no solo no te va a ayudar a dormir, sino que va a empeorar y mucho tu sueño. ¿Cómo te has de tomar la melatonina? La melatonina siempre se tiene que tomar media hora antes de dormir, porque es el momento en que tú le estás diciendo al cerebro, ahora toca dormir. Pero tú sabes la de alumnas que me entran en el programa y me dicen que se están tomando la melatonina a medianoche cuando se despiertan. Es decir, me tomo una antes de dormir y si me despierto a las 3, me vuelvo a tomar otra. Claro, eso al reloj lo está liando, lo está destarotando totalmente. Y no solo, y ahora te voy a decir algo súper potente, y no solo ese reloj del cerebro. Piensa que en todos los órganos de nuestro cuerpo tenemos relojitos. Entonces, este es el reloj central, director de orquesta, que da información a todos los otros relojes. Si este está perdido, ¿qué pasa? Que todos los otros relojes están perdidos. Entonces, por eso, cuando no dormimos bien, al día siguiente el estómago fatal, no hago bien la digestión, o tengo mucho hambre y empiezo a comer cosas dulces y a picar entre horas, o no tengo nada de hambre y en todo el día no como y luego no voy bien al baño. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo tiene su propio reloj y no le ha informado bien. O la piel. ¿Sí? Porque cuando no dormimos bien nos vemos, envejecemos más, ¿no? Nos vemos más mayores. Porque la piel, por la noche, tiene la función de reparación, por el día tiene la función de protección. Si yo no sé, si mi cerebro no le está dando la orden a la piel de si es de día o de noche,
no me estás reparando por la noche. Las modelos, ¿no? Cuando les dicen, wow, ¿cuál es tu secreto, ¿no? de belleza? ¿Qué dicen la mayoría? Dormir más de 8 horas. ¿Por qué? Porque eso ayuda a reparar las células de la piel, las células del cabello, las células de la uña, pero así todos los órganos y los músculos. Cuando nosotros hacemos deporte, nosotros reparamos esa musculatura y generamos músculo cuando dormimos. Tanto es súper importante también. Qué interesante, la verdad que es un mundo esto, Nuria. ¿Qué preguntas frecuentes te hacen? Porque yo quiero que también que podamos ayudar con esas inquietudes. Pues bueno, una que me suelen hacer mucho es siesta sí, siesta no. Porque lo de la siesta, que es muy mediterráneo, pues a veces, sobre todo en las personas que no duermen bien, porque la siesta siempre es recomendable, siempre, ¿no? Después de comer, esos 20-30 minutos, y los estudios han demostrado que las sociedades que tienen implementada la siesta aumenta o disminuye el riesgo de padecer trastornos cardiovasculares. Una persona que tenga ahora mismo una hipertensión, si tú le introduces una siesta cortita de 20-30 minutos después de comer, la probabilidad de que le baje esa tensión arterial aumentará. Pero no lo sabemos y no se lo decimos a esa persona. Entonces, la siesta sí o sí es muy recomendable. ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas que duermen mal van a profesionales de la salud y les dicen no duermas la siesta y así generas más sueño por la noche. Si llegas destrozado a la noche, destrozado, ¿no? Con ganas de dormir, tú pregúntale a un insomne si cuanto más cansado está, más sueño tiene. Y te dice sí. ¿Pero duermes? No. Cuanto menos duermen, menos sueño genera. Entonces, no le puedes quitar una siesta a un insomne. Y yo creo que soy de las pocas en mi metodología que a las personas insomnes les recomiendo la siesta. Pero eso es una clave potentísima para que esas personas a mitad de su día desconecten un poquito ese cerebro, bajen esas revoluciones que tienen a 5000, pasen mejor tarde y lleguen por la noche más preparadas. Porque si no, les estamos haciendo bola de nieve. El cerebro es una potente bola de nieve que cada vez se va activando y llega por la noche con una capacidad de activación brutal. Y eso no hay manera después de cómo gestionarlo. Por eso acabamos tirando de la pastilla. Porque si yo a una persona que llega con 5000 revoluciones le digo, sí, y ahora cierra los ojos, y ahora conéctate, respira, imposible respirar, porque está con un nivel de ansiedad que lo único que quiere es dormir. Entonces tú tienes que ayudarle a que esa bola de nieve no se haga tan grande durante el día, porque su problema, su causa está en el día, no está en la noche. Y me imagino que otra de las preguntas que te tienen que hacer es el tema del sexo. Total. Sexo sí, sexo no antes de dormir, que doctora, cuéntanos. Esa revolución del cerebro que hablábamos ahora, esos son niveles de cortisol altísimos. Para dormir bien, una cosa que necesitamos es la desconexión de ese cerebro y eso quiere decir que tenemos que bajar el cortisol, como sea. Entonces, ¿qué es lo que más baja el cortisol? Aumentar los niveles de oxitocina. Es una cuestión de ¿cómo aumento mis niveles de oxitocina? Pues con la relación social, con el cariño, con las miradas, con los abrazos, con los masajitos y con el sexo, ¿por qué no? Y yo siempre les digo lo mismo, esto hay que hacerlo, en cualquier momento del día, es como el deporte, ¿sí? Hay que hacerlo. ¿Antes de dormir me puede ayudar o no me puede ayudar? Depende, cada persona. Hay personas que después de tener el acto sexual quedan relajadas, pues perfecto. Si una persona queda con activación, pasa nada, tómate unos minutos, te relajas y luego vas a la cama. Sí, pero todo lo que es el acto sexual, las caricias, los besitos, todo esto nos va a ayudar a descansar. Nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque además, sobre todo, ayuda también a que tú generes en tu cerebro una emoción positiva, algo agradable. Porque lo último que tenemos que hacer antes de dormir es que en la mente nos vengan cosas positivas, no que nos vengan miedos. Si tú te vas a la cama con algún miedo, no vas a dormir porque el cerebro nos protege. El cerebro es el mismo que nuestro antepasado primitivo. ¿Tú crees que si cuando estábamos en una situación de peligro, a punto de que nos comiera el tigre, ¿tú crees que nuestro cerebro nos va a permitir dormir en ese momento? No, es una cuestión de supervivencia. Delante de un miedo, yo no me voy a dormir porque mi cerebro me está protegiendo. Por lo tanto, tengo que disminuir sí o sí esa sensación de miedo. Y cuando tú estás en un lugar que te sientes seguro, que te sientes feliz y que te sientes bien, tienes muchas más probabilidades de que tu cerebro te diga, ahora te puedes dormir. Qué interesante. Y Nuria, ¿tú duermes bien?
Sí, muy bien. ¿Has pasado en algún momento vital donde te ha costado dormir? Sí. Y eso más lo explico en el libro. Ha habido 2 etapas en mi vida en que he tenido situaciones de insomnio. La primera fue cuando me preparaba las oposiciones, porque yo me saqué unas oposiciones a psicóloga de la Generalitat. Estaba ya trabajando como interina y entonces, pues bueno, era toda la presión, ¿no? El trabajo que estaba trabajando, me estaba sacando las oposiciones, ya estaba haciendo el máster también de los trastornos del sueño. Entonces tenía ahí como mucha presión, las plazas eran muy poquitas y una de las cosas que no te ayuda a dormir bien es la autoexigencia. El querer hacerlo muy bien, el no permitirte fallar, y yo no me podía permitir fallar. ¿Por qué? Porque yo solo tenía una oportunidad y tenía que ser de las 27 mejores, de los miles que nos presentábamos ahí. Entonces, todo eso es una presión que tú te pones, porque una compañera mía, que nos íbamos las 2 a la biblioteca cada tarde, no tenía esa presión. Si me lo saco bien, si no, no. Habrá más oportunidades. Entonces, no es la situación, sino cómo tú la vives. Entonces, eso a mí me generó mucha presión y sabía que si no dormía no podía memorizar bien, no podía aprender y me estaba jugando mi vida. Y esa autoexigencia es la que hacía. Claro, y yo pensaba que me estaba jugando la vida allí, cuando después, años más tarde, después que saqué las oposiciones y años más tarde he pedido la excedencia porque yo he visto que mi camino no iba por ahí. Por lo tanto, a veces le estamos tomando mucha importancia a algo que pensamos que es vital y que eso, nuestra vida tiene que ir por allí, y cuando ves que te dejas llevar un poquito por el universo y por la vida, las cosas te llevan al camino donde te tienen que llevar. Y la otra vez que sufrí insomnio fue cuando me separé, ¿no? Porque además me vino un poquito como de repente, no me esperaba la situación. Y claro, ahí se desmonta toda la vida que te has planteado o que tú te has generado unas expectativas. Y es otro de los aprendizajes, cuando tú controlas mucho tu vida, quieres tener todo muy controlado y generar unas expectativas muy positivas, a la que se te desmonta eso, ¿qué ocurre? ¿Con qué te quedas? Y eso te quita el sueño. Y ahí pasé noches en negro totalmente. Y ahí pude entender mucho más a mis alumnas. ¿Crees que te hizo mejor a nivel profesional? Sí, porque puedes entenderlas más, puedes empatizar más. Y claro, cuando yo empecé a aplicar en mí misma todo aquello que yo estaba enseñando, claro, puedes mejorar incluso más. Totalmente. Porque dices, ostras, esto que les estoy diciendo es así, pero si se lo explico de esta manera como yo lo vivo, lo van a entender mejor. Es lo que decimos, pasas de ser profesor a ser mentor, ¿no? Porque al final has pasado por ese camino vital. Entonces, al final... Y todo empieza también, yo empecé a mejorar el sueño cuando empecé a aceptar más el día. Entonces, una de las cosas que les digo a las alumnas es no te centres tanto en el sueño. Ellas entran en el programa y de toda su mente, de todo su pensamiento, el 90% del día es el sueño y el 10% es su día. Entonces, hasta que tú no vas cogiendo terreno y tú ves que tu cerebro presta más atención a tu día que a tu noche, ahí, cuando ya ves que tu cerebro ya está más focalizado en el día, ahí vas a dormir. Al final en lo que te enfocas se expande, ¿no? Si te estás enfocando en ese momento, pues ya estás haciendo esa visión previa de que eso no va a ir bien. Qué potente. Yo creo que está siendo súper interesante toda esta conversación y que va a ayudar muchísimo. Y yo me encantará, vamos a dejar el enlace debajo de cómo te pueden encontrar, Nuria, cómo pueden, pues eso, ¿no? Que les puedas ayudar, porque al final la calidad de tus sueños, la calidad de tu vida. Y no te tienes que conformar, como muchas cosas que siempre decimos, ¿no? En nuestro podcast de Nos Vamos a la Luna, de no te conformes con algo que no llena tu vida y que no te gusta, pues esto es una cosa más, ¿no? Si no duermes y no descansas, no te conformes. Hay opciones. Hay opciones que no son los fármacos y eso es muy potente. Y para terminar un poquito, una frase que creo que resume todo lo que estamos hablando es que cuanto más corto es tu sueño, cuanto menos duermes, menos vas a vivir. Pero si a nivel laboral tú también quieres generar tu emprendimiento, tu empresa, es que tu empresa también va a depender de cómo duermes. Totalmente. ¿Consejo que le das a los empresarios? Una cosa que es muy importante, sobre todo, como os decíamos, es dormir las horas necesarias. Nos esforzamos mucho en cómo ser mejores en el trabajo, cómo formarnos más en nuestra área, cómo optimizar más nuestro tiempo, hacer más, cuando yo creo que no se trata de más, sino de mejor. Y cuando dormimos bien por la noche, ayudamos a que sobre todo el tiempo sea
las tareas que hacemos sean más óptimas, ¿no? Podemos hacer más en menos tiempo porque estamos trabajando mejor. Y si tú descansas mejor, también trabajarás más y mejor. Qué bueno. Pues Nuria, nos vamos a quedar con este regalo de como duermes es como vives, y que si en algún momento algo en tu vida te está limitando, que no te conformes, que siempre hay una solución para ello. Así que nada, muchísimas gracias por todo el valor aportado. La verdad que lo hemos pasado súper bien y que os mandamos un besito muy grande y que seguimos viéndonos aquí. ¡Chao! ¿Que hemos hecho dormir o no?